Los coches potentes también provocan grandes accidentes, y algunos choques te hacen decir, oh Dios mío. En este video, Matt Armstrong va a hacer una reconstrucción creativa de un BMW M3 modelo 2019. Primero que nada, asegúrate de estar suscrito al canal, y vamos allá. Un mecánico alemán va a examinar la parte delantera del vehículo. A primera vista parece sencillo, solo una colisión frontal a baja velocidad. Pero la vista trasera te hará hacerte una pregunta evidente. ¿Estará doblado el chasis? Hablemos primero un poco sobre las especificaciones del coche y por qué vale la pena tanto esfuerzo para reparar este cuarto trasero completamente destruido. A pesar de nuestras diferencias sobre el diseño de esta parrilla agresiva en la parte delantera, el BMW M3 sigue siendo el modelo soñado por casi todos los jóvenes de veintitantos años. La nueva generación hizo su aparición en 2020 y sigue en producción hoy en día. El M3 es un sedán deportivo de 4 puertas con tracción integral. Personalmente, lo llamo un super sedán porque está equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 3 litros con un sistema biturbo o Power Turbo como lo llama BMW. Desarrolla 470 caballos de fuerza y 550 Nm de par, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 3 segundos, 4 segundos. La compró por 322.000 libras esterlinas, con solo 100.000 kilómetros en el odómetro. Sigue estando prácticamente nueva, pero no tenía seguro. Debido al alto costo de las reparaciones, el antiguo propietario decidió venderla. Para Matt, lo más importante al principio es que el motor funcione. Si el motor no arranca, ni siquiera considera el coche. Por eso, el primer paso es transportarlo al garaje. Sin embargo, la rueda trasera está completamente bloqueada debido al accidente, lo que hace que moverlo desde la grúa sea extremadamente complicado. Intentará liberar la presión sobre la rueda cortando parte del guardabarros con una amoladora. Luego, abrirá el paso de rueda y retirará la capa superior antes de quitar todas las piezas de plástico del lado dañado. Una vez hecho esto, levantará el coche con un gato, lo que dará un poco de espacio para que la rueda pueda moverse. El nivel de aceite del motor se mide electrónicamente en la pantalla del tablero, por lo que no está seguro de si queda suficiente para arrancarlo. De hecho, el radiador de aceite ubicado debajo del coche perdió sus tuberías en el impacto, lo que provocó una gran fuga de aceite. Para solucionar el problema, retirará las tuberías rotas de ambos lados y usará una manguera para conectar las aberturas, anulando temporalmente el paso del aceite por el radiador. La segunda etapa se centra en el sistema eléctrico. La batería del coche está ubicada en la parte trasera, debajo del maletero. En los BMW hay un fusible al inicio del cable de la batería que se dispara automáticamente tras un accidente, cortando instantáneamente la alimentación eléctrica del vehículo. En este modelo, el fusible forma parte de la terminal metálica de la batería. Su diseño es diferente, pero el principio sigue siendo el mismo. Una vez que este fusible se quema, también se corta la alimentación del motor de arranque. Por lo tanto, volverá a conectar la pieza metálica desprendida y ajustará los terminales. También será necesario reiniciar el sistema de apertura de emergencia del capó de BMW, que utiliza cilindros pirotécnicos para levantar el capó en caso de impacto con un peatón. Una vez que todo esté reconectado, intentará arrancar el motor y encenderá a la primera. Ahora va a mover el coche hasta el garaje para comenzar con las reparaciones serias. La rueda trasera se mueve con dificultad, pero lo importante es que gire, sin importar cómo. El espacio en su taller es bastante limitado, por lo que hará que el coche retroceda con cuidado. Primera buena noticia, se siente bastante aliviado respecto al estado del chasis. El techo de fibra de carbono está intacto, al igual que el marco de la puerta y las líneas del otro lado del coche, lo que significa que el impacto no causó deformaciones visibles en la estructura principal. Al inspeccionar la parte inferior del coche, descubre que el brazo de la suspensión trasera está torcido, lo que explicaría por qué la rueda estaba bloqueada. Toma varias medidas para asegurarse de que los valores sean idénticos en ambos lados y coinciden perfectamente. Procederá a desmontar esta pieza separándola del buje de la rueda. Una vez retirada, la rueda volverá a moverse libremente. La suspensión no está rota en este caso, ya que este coche está equipado con un sistema de dirección en las ruedas traseras. Empieza retirando las tuercas de la rueda y luego desmonta el parachoques trasero. A continuación, quita todas las piezas de plástico rotas y libera los mazos de cables y los conductores eléctricos de su ruta. El interior del paso de rueda está completamente aplastado, con la chapa metálica deformada y comprimida sobre sí misma. Toda la zona está tan hundida que es difícil distinguir sus contornos. Por ello, retirará todas las
las capas de aislamiento y el revestimiento del maletero, así como el soporte del sistema de audio. En este punto, la parte trasera del coche está completamente vacía y lista para las reparaciones. Va a cortar directamente con el taladro sin marcar previamente para crear una abertura cuadrada, pero debajo, la estructura sigue completamente comprimida sobre sí misma. Luego, desmonta el asiento trasero y quita el soporte de los altavoces situados detrás. Después, retira la capa de espuma insonorizante junto con todas las demás capas de aislamiento debajo de los asientos traseros. A continuación, desmonta las bisagras del maletero y los brazos hidráulicos que permiten su apertura. Una vez que todo está retirado, saca la carcasa del maletero, lo que finalmente deja al descubierto la estructura interna del chasis. El elemento clave aquí son los brazos del chasis, que son fundamentales para la integridad estructural del coche. Afortunadamente, el impacto no ha causado daños visibles en el brazo trasero, lo que es una buena noticia. Para asegurarse de que vale la pena reparar el coche, consulta a un amigo especialista, un youtuber inglés conocido por la reconstrucción de BMW accidentadas. Tras examinarlo, este confirma que el daño es reparable y que el coche puede volver a estar en condiciones. Tranquilo con esta opinión, decide comenzar las reparaciones, pero primero se ocupará de la parte delantera del vehículo antes de trabajar en la trasera. Comienza desmontando las bisagras del capó y lo retira por completo. Luego, quita la cubierta de plástico de los limpiaparabrisas. El parachoques delantero está gravemente dañado y debe ser reemplazado. Para ello, primero desmonta las ruedas y luego retira los revestimientos interiores de los pasos de rueda. A continuación, quita lo que queda del parachoques roto y desmonta los faros dañados. Después, desatornilla las fijaciones del guardabarros y lo extrae tirando hacia afuera. Buena noticia, la estructura que se encuentra debajo está intacta. Ahora va a retirar todo el conjunto frontal en una sola pieza. Primero, quita los clips y tornillos que sujetan la parte superior del capó. Luego, desmonta la caja de aire situada sobre el motor, así como todos los conductos de refrigeración. Para acceder a los tornillos que fijan el conjunto delantero al bastidor, retira una cubierta metálica situada debajo. También tiene que quitar los pernos que lo conectan a los brazos del chasis. Una vez desmontados estos elementos, podrá extraer todo el frontal del vehículo y continuar con las reparaciones. Baja el coche y retira por completo el conjunto delantero. Luego, desmonta el parabrisas roto. Todos los radiadores del coche están agrupados en esta zona. Ha comprado un marco delantero completo en buen estado de otro vehículo y lo instalará en lugar del antiguo. Luego, fija el nuevo marco alineándolo correctamente con la parte delantera del chasis. A continuación, vuelve a colocar el sensor de colisión, que es el encargado de activar la apertura del capó en caso de accidente. Después, asegura firmemente los radiadores de aceite y reinstala la caja de admisión de aire en su sitio. En este punto, la parte delantera del coche está completamente restaurada y lista para continuar con las reparaciones. Instala el parachoques de espuma, que contiene el conducto de aire comprimido para el sensor de apertura del capó. Luego, se ocupa de los faros rotos. Ha comprado el mismo diseño de faros, pero con una referencia diferente. El precio de ambos es de 1.800 libras esterlinas. Cuando intenta encender los faros, nada funciona. Revisa los componentes antiguos y descubre un problema eléctrico. Tras analizarlo, se da cuenta de que la programación de los nuevos faros es diferente. Para solucionarlo, reemplaza todos los módulos electrónicos relacionados con la iluminación. Una vez instalados los nuevos módulos, prueba nuevamente, y esta vez todo funciona perfectamente. La electricidad funciona exactamente como en el coche original. Luego, instala el segundo faro en su lugar y conecta el módulo de control de las luces LED. El tono rojo de las nuevas luces es perfectamente idéntico al original. A continuación, se ocupa de los cables de los sensores de estacionamiento delanteros que se cortaron en el accidente. Los suelda de nuevo y restablece todas las conexiones. Como ya mencioné, no soy fan del diseño de la gran parrilla en esta generación del M3, pero aquí es totalmente diferente. Ha comprado un parachoques delantero modificado y comienza a instalar todos los sensores en su posición. Una vez colocados, fija el parachoques delantero. Hay una palabra en inglés que describe perfectamente la apariencia de este coche: sinister, que significa sinistro o amenazante. La parrilla recuerda a las versiones GT de competición. Como siempre, le hace algunas mejoras. Reemplaza los insertos del capó por una pieza de fibra de carbono e instala un kit de refuerzos de carbono que conecta la parte delantera del capó con los soportes de los amortiguadores. Finalmente, vuelve a colocar el capó, retira la película protectora y listo. La parte delantera del coche está completamente terminada.
Ahora vuelve a la parte trasera del vehículo. Usa un gato hidráulico para empujar el guardabarros desde el interior del maletero. El objetivo es enderezar la zona dañada, tanto como sea posible antes de cortar el cuarto trasero. También debe despejar el área del soporte de los altavoces traseros antes de poder instalar el nuevo panel. Luego, se ocupa de los airbags interiores. Casi todos se activaron en el accidente, con un total de 5 airbags que necesitan ser reemplazados. A continuación, desmonta la antigua rótula de la suspensión trasera. Después de retirar varias capas de revestimiento que cubren la zona, afloja la tuerca de fijación que une la rótula al buje. Luego, instala la nueva pieza en su lugar. Después pasa al módulo de control electrónico de los frenos. En el anterior, los soportes de los tornillos estaban rotos. Instala el nuevo módulo detrás de la pinza de freno y reconecta su mazo de cables. Finalmente, vuelve a colocar la rueda trasera. La parte trasera del vehículo empieza a tomar forma. Ahora puede avanzar el coche 1 metro para abrir las puertas y comenzar a desmontar el tablero de instrumentos. Ha comprado un salpicadero nuevo que ya viene equipado con el airbag del pasajero. Para despejar espacio, primero retira los asientos delanteros. Luego, desmonta la cubierta del pilar delantero y suelta el airbag de cortina situado bajo el techo. También retira el tapizado del techo, que sustituirá por uno nuevo fijado con tornillos a lo largo de toda su extensión. A continuación, quita los revestimientos y desmonta los mecanismos de los cinturones de seguridad. Los nuevos cinturones que instala contienen un pequeño cilindro pirotécnico que, en caso de colisión, activa un enrollado ultrarrápido del arnés. El siguiente paso es retirar la consola central. Comienza desmontando el marco de las salidas de aire traseras y desatornillando las fijaciones de 10 milímetros situadas detrás. En la parte delantera, bajo el portavasos, hay otros 2 tornillos que debe retirar. Una vez que la consola central está suelta del suelo, desconecta todos los clips alrededor del túnel central y desmonta el módulo de climatización junto con los botones de control principales. Después, retira la pantalla de infoentretenimiento desconectando sus cables. A los lados, desmonta una cubierta de plástico y el marco de la ventilación, que oculta tornillos de fijación escondidos. Finalmente, extrae la pantalla del cuadro de instrumentos y el airbag de rodillas situado debajo del salpicadero. Todas las fijaciones del tablero son idénticas en tamaño y forma, lo que facilita el desmontaje completo. Retira el altavoz central del salpicadero y luego desmonta la fijación del volante desde su centro. Detrás, extrae la columna de dirección junto con las levas de cambio. Solo queda un pequeño número de tornillos por retirar debajo del tablero. Una vez que los quita, finalmente puede extraer todo el salpicadero del coche. En el interior, todavía hay muchas fijaciones que mantienen el revestimiento en su lugar. Instala el nuevo tablero, que viene con un airbag de pasajero intacto, y comienza a remontar todo siguiendo el proceso inverso al desmontaje. El último paso es la instalación del airbag del conductor, que está en perfecto estado. Una vez colocado, el interior está prácticamente terminado. Verifica que todo esté correctamente montado y que el sistema eléctrico funcione perfectamente. Luego, vuelve a conectar las tuberías del radiador de aceite. Levanta el coche y realiza un cambio de aceite completo en el motor. Las conexiones de las tuberías de aceite deben instalarse en un espacio muy estrecho y de difícil acceso. Para facilitar el trabajo, desmonta la cremallera de dirección y la barra estabilizadora. Con el cárter ahora expuesto, instala una cubierta de protección para evitar fugas en caso de impacto. Este protector probablemente reducirá un poco el flujo de aire hacia el radiador de aceite, pero tiene suficientes aberturas para garantizar una refrigeración eficiente. Aquí va a llenar el sistema con líquido refrigerante, pero no de la manera tradicional. Este coche está equipado con 2 depósitos para almacenar el refrigerante. Primero, retira el tapón del depósito ubicado junto al motor, así como el del otro depósito. Luego, conecta el orificio principal a una bomba de vacío que succionará todo el aire presente en el circuito. Una vez que el aire ha sido completamente evacuado, puede llenar el sistema con aproximadamente 8 litros de agua desmineralizada y refrigerante, asegurando así un funcionamiento óptimo del motor. Conecta la manguera y deja que el sistema se llene. Luego completa el llenado manualmente desde la parte superior. Después pasa a la etapa del cambio de aceite. Para reiniciar el sistema y asegurar una buena circulación, sigue un procedimiento específico. Presionar 3 veces el botón Start sin arrancar el motor. Encender la calefacción ajustando el climatizador en caliente con la ventilación a la velocidad mínima. Mantener el pedal del acelerador presionado durante 15 segundos para activar la bomba de aceite. Presionar el pedal de freno y luego arrancar el motor. Ahora, el motor funciona con aceite y líquido refrigerante nuevos, listo para las pruebas finales.
Estos pasos permiten poner el coche en modo mantenimiento, lo que permite medir electrónicamente el nivel de aceite sin arrancar el motor. De alguna manera, esto actualiza la lectura del aceite antes de completar el llenado con el nuevo lubricante. Por supuesto, estos pasos no son obligatorios, pero el fabricante los recomienda para garantizar una medición precisa y evitar cualquier problema de lubricación. Una vez que el aceite está completamente rellenado, finalmente saca el coche para una prueba. El costo total de la reconstrucción hasta ahora asciende a 38.000 libras esterlinas. La última y más grande etapa es el reemplazo completo del cuarto trasero. Su amigo youtuber, a quien consultó al inicio, ha llegado al garaje para ayudarle. Utiliza un taladro neumático para cortar la carrocería, pero el compresor de aire que tiene es un poco débil para esta tarea. Con un compresor más potente, rápidamente se da cuenta de que el corte del panel exterior es mucho más rápido y eficiente. Corta de manera casi aleatoria, ya que toda esta parte de la carrocería será reemplazada de todas formas. Retira toda la sección trasera, incluyendo el paso de rueda completamente destruido. En el interior todavía queda parte de la estructura en buen estado, pero está muy debilitada, lo que significa que deberá ser extremadamente preciso para garantizar una reparación sólida y fiable. Comienza desmontando la bisagra de la puerta para liberar completamente el marco y acceder a la estructura subyacente. Luego, retira el revestimiento del techo y desconecta todos los mazos de cables conectados a la carrocería trasera. Después, pasa al desmontaje de los puntos de soldadura alrededor del pilar de la puerta. Para ello, utiliza la misma lijadora de banda que Tim empleó en su video sobre la restauración del GTR. Esta herramienta le permite desgastar progresivamente las zonas soldadas y separar los paneles metálicos de manera limpia. Una vez que el panel exterior está suelto, debe cortar el marco dañado exactamente en el punto donde será reemplazado por la nueva pieza. Esta etapa es crucial para garantizar un buen alineamiento y una reparación sólida. Comienza el corte por la parte inferior, justo en el centro de la zona recta del umbral de la carrocería, donde la estructura es más fácil de empalmar. Luego pasa a la parte superior, donde retira una pequeña sección de la chapa del techo. Este corte debe ser preciso para permitir una soldadura limpia y un alineamiento perfecto con el nuevo panel trasero. El objetivo es preparar una unión sólida y discreta, asegurando que la reparación sea completamente invisible una vez que el coche esté ensamblado de nuevo. Comienza por la parte inferior, en el centro de la zona recta, y luego retira una pequeña sección de la chapa del techo en la parte superior. También deberá desprender todas las soldaduras alrededor de la zona en la estructura interna. Lijará todas las soldaduras de la pieza trasera y luego desmontará el resto en el área del marco. A continuación, retira la rueda y desmonta el amortiguador. Con una amoladora, elimina todas las áreas cubiertas con masilla sellante. Hay muchos puntos de soldadura que debe perforar, especialmente alrededor del borde metálico del paso de rueda. En este punto, ha llegado a una fase de no retorno. Desmonta y corta todas las estructuras internas del cuarto trasero. Finalmente, solo queda el armazón desnudo después de haber vaciado completamente la zona. El impacto también dañó el soporte trasero ubicado detrás del parachoques. Ha comprado esta pieza nueva, pero no la reemplazará por completo. Para ahorrar tiempo, solo cambiará la sección dañada. En este punto, el nuevo cuarto trasero está listo para ser instalado. De hecho, cuando compró el coche a su antiguo dueño, este panel trasero ya estaba incluido en la venta. El propietario original tenía la intención de reparar el coche, pero el costo era demasiado alto sin el respaldo del seguro, lo que lo llevó a abandonar la restauración. Pero el panel del cuarto trasero ha sido cortado un poco más grande de lo necesario. Por ello, ajustará y eliminará las partes sobrantes antes de alinearlo con la estructura interna. Luego, fija temporalmente el nuevo panel al chasis para comprobar cómo encaja. La instalación es excelente, pero todavía hay trabajo por hacer para ajustarlo a la perfección. Todas las aberturas circulares deben ser soldadas con precisión para garantizar una fijación sólida y un acabado impecable. Este proceso lleva mucho tiempo, pero es fundamental para asegurar una reparación duradera e invisible. Nice, that sounded good. You missed a little bit. Oh, I missed a little bit. That's not bad. Dejará que su amigo se encargue de esta tarea, mientras él regresa a la zona donde se cortó la chapa y suelda la línea de unión con puntos de soldadura a lo largo de toda la pieza. Luego, uno de los suscriptores del canal envió un marco lateral intacto que servirá como estructura completa para ambas puertas. Solo cortará la parte trasera que necesita y verificará si la pieza encaja perfectamente. Aquí, colocará una cinta adhesiva en el borde del marco para asegurarse
asegurarse de hacer un corte recto. Luego, fijará el marco a la carrocería siguiendo los contornos de la pieza y recortará el exceso con una amoladora, ajustándolo al milímetro. Después, volverá a colocar la rueda, bajará el coche al suelo y también rellenará el hueco en el lado del maletero. Luego, perforará una serie de agujeros a lo largo del nuevo marco y aplicará un sellador para unir los metales entre sí. Extenderá y limpiará la línea de unión alrededor del guardabarros desde el interior y, a continuación, fijará definitivamente el marco en su lugar. Después de eso, comenzará a soldar por completo el soporte del cuarto trasero. Solo quedarán los puntos de soldadura en el interior, que ejecutará con gran precisión y habilidad. Finalmente, enmascarará el coche con cinta y aplicará una imprimación en todas las zonas soldadas para prevenir la oxidación. Aplicará varias capas en el techo para evitar la oxidación causada por la lluvia y luego pintará el interior del maletero. Cualquier capa que esté en contacto con otra pieza metálica debe estar aislada, ya que el sellador o masilla evita que el aire y la humedad se filtren entre ellas. Además, en la unión final de las piezas, utilizó un pincel para extender cuidadosamente la masilla por todas las zonas, asegurándose de cubrir cada rincón con precisión. Y después de pintar el coche, la masilla se ha vuelto completamente invisible. Ahora procederá a reinstalar el cableado eléctrico en el interior, así como el amplificador en el lateral del maletero. Luego, volverá a colocar la batería y reemplazará el fusible arrancado, que el fabricante suministra como una sola pieza. En este caso, cambiará toda la conexión en lugar de solo las piezas metálicas. Solo queda instalar el revestimiento del maletero y el trabajo estará casi terminado. Volverá a instalar el amortiguador y luego colocará las piezas de plástico que contienen las aberturas para fijar el parachoques trasero. A continuación, montará el revestimiento a lo largo de toda la anchura del coche y fijará debajo la barra de protección metálica. Después, reconectará las luces con su conector y colocará el nuevo parachoques en su sitio. Solo quedará insertar el faldón lateral largo en sus fijaciones. Por último, volverá a montar la tapa del maletero en sus bisagras y ajustará las líneas de alineación. Comprobará que los alineamientos son perfectos en toda la estructura. Luego, volverá a colocar la rueda y arrancará el motor. Instalará un nuevo parabrisas, aplicará la espuma en la estructura trasera y luego colocará la gran cubierta de plástico. Después, recibirá los nuevos cinturones ajustados de fábrica y los instalará fijándolos a lo largo del pilar. A continuación, realizará una mejora importante en los asientos, optando por baquets de carbono con un acabado en blanco. Además, reemplazará todo el revestimiento interior con el nuevo color, dando al coche un estilo de nivel superior realmente impresionante. Instalará la puerta en su lugar, pero notará un ligero desajuste al cerrarla. La causa es el pestillo metálico, que está un poco suelto, por lo que lo ajustará correctamente para que la puerta cierre a la perfección. Luego, arrancará el motor y pintará el parachoques en negro, un detalle que recuerda a los modelos de entrada de las concesionarias, pero después de repintar el coche en un rojo vibrante, ha recuperado todo su esplendor, luciendo como nuevo. Sin embargo, el motor del M3 aún tiene potencial para mejoras, y seguro que vendrán más modificaciones en el futuro. Decide entonces modificar el sistema de escape y comprar un escape completamente modificado de Scorpion. El sistema original tiene muchos silenciadores y restricciones que reducen el flujo de aire. Comenzará desconectando los tubos de escape en los colectores delanteros. Luego, retirará todos los soportes a lo largo del recorrido del escape y bajará todo el conjunto de tuberías en una sola pieza. El diseño de serie realmente ahoga el sonido del motor. Retirará la cubierta metálica debajo del motor y luego desmontará los dos catalizadores, desactivando el sensor de oxígeno en el proceso. Las nuevas tuberías de escape tendrán un diámetro más amplio, de aproximadamente 3 pulgadas. Instalará el sensor en el downpipe, insertándolo en el espacio reducido disponible. Repetirá estos pasos para el segundo tubo y luego retirará la electroválvula del escape original para montarla en el nuevo sistema. Después, volverá a ensamblar toda la sección trasera en una sola pieza y fijará firmemente todos los soportes en sus ubicaciones originales. Para terminar, instalará las salidas de escape en carbono Akrapovic y finalmente arrancará el motor para escuchar el nuevo sonido. Cuando la válvula está cerrada, el sonido se mantiene normal y discreto, pero una vez que se abre, el ruido se vuelve mucho más fuerte y agresivo.
Y como el sonido del motor Inline 6 no es el más impresionante por sí solo, a continuación instalará los mismos filtros redondos que lleva la M5, retirará los conductos de aire de plástico bajo el capó y, debajo de ellos, sacará el charge pipe que conecta el flujo de aire del turbo con el colector de admisión. Finalmente, instalará componentes de fibra de carbono, logrando que todo el compartimento del motor sea 100% carbono. El filtro de aire deportivo afecta ligeramente el sonido del coche, añadiendo una pequeña mejora al ruido de admisión. Y, de manera evidente, el motor respira mejor y con mayor rapidez. A continuación, reemplazará los resortes de los amortiguadores delanteros por dos coilovers ajustables en altura. Para ello, comenzará desmontando la copela del amortiguador, retirando su tuerca superior. Pero aquí lo hace sin un compresor de resortes, lo cual es claramente peligroso. A veces, tiende a realizar maniobras un poco imprudentes. No necesitará el soporte del resorte original, así que lo golpeará con un martillo para sacarlo de su posición. Luego, instalará el nuevo soporte y colocará el resorte encima. También fijará el tornillo de sujeción sin comprimir el resorte y volverá a montar los amortiguadores ajustables en su lugar. Si te fijas bien, notarás que el soporte del resorte original estaba ubicado en la parte superior, mientras que el nuevo está fijado directamente en el amortiguador, en la parte inferior. Esto provocó un roce de la rueda contra el soporte durante la instalación. Solucionó este pequeño problema instalando un spacer encima del disco de freno, lo que creó un espacio adicional de aproximadamente 2 centímetros hacia el exterior. Gracias a esto, el ruido de roce entre la rueda y la otra pieza desapareció por completo. Luego, también reemplazará los resortes traseros, que están ubicados en el puente trasero. Comenzará desmontando el brazo inferior de la suspensión y luego aflojando la bielleta, lo que le permitirá retirar fácilmente el resorte antiguo. Hay una gran diferencia de longitud entre ambos resortes, pero se instalará un espaciador de ajuste de altura entre el resorte de color y el resorte negro. Finalmente, colocará el nuevo resorte en su soporte. Luego instalará el cubre rueda interior trasero, bajará el coche y verificará la altura. En ese momento, notará que el brazo de suspensión trasero, del lado del accidente, está ligeramente torcido. Además, el amortiguador tiene una pequeña abolladura. Por ello, irá a comprar estas dos piezas al concesionario, lo que le costará 700 libras esterlinas. Luego, irá a comprar nuevas llantas de 20 pulgadas, cuyo diseño se parece mucho al de las llantas de la Porsche GT3 RS. Las deportivas de BMW casi siempre llevan piezas modificadas, por lo que instalará un splitter delantero de fibra de carbono. Para fijarlo correctamente, perforará agujeros específicos con un taladro y asegurará las nuevas aberturas con una pistola neumática. Además, también ha comprado faldones laterales completos, que sustituirá por versiones más largas de fibra de carbono. Retirará el adhesivo del alerón original y lo desmontará con cuidado. Luego, aplicará pegamento en el nuevo alerón y lo fijará correctamente en su lugar. La última etapa en su garaje será instalar las nuevas llantas doradas. Después, irá a un centro de alineación, donde reemplazará el amortiguador y el brazo de suspensión trasero. Finalmente, ajustará el paralelismo y la estabilidad del coche. Hará un recorrido rápido con el coche para probar la dirección. Luego, realizará un tuning del EQ para que reconozca y aproveche al máximo las nuevas piezas instaladas. Finalmente, llevará el coche a un banco de potencia, dyno, para medir su rendimiento después de las modificaciones en la admisión. ¿Cuántos caballos creen que registrará? Primero, tomará una lectura inicial antes de reprogramar la ESU. Luego, llevará el coche progresivamente hasta los 220 km por hora. Resultado, 550 caballos y 700 Nm de par. Y eso antes incluso de la optimización completa. Después del tuning, realizará otra prueba en el banco. Esta vez, el coche registrará 644 caballos y 816 Nm de par. Su coche es 140 caballos más potente que el M3 Competition de serie. Luego, irá al circuito para probar algunas aceleraciones y disfrutar de un poco de acción. Como dije al comienzo del video, es el coche de ensueño. Un diseño agresivo, un color único y un rendimiento increíble.
La BMW registró prácticamente el mismo tiempo que la Lamborghini, e incluso fue ligeramente más rápida por unas fracciones de segundo. Pero como dice Baba El Mayal, una victoria sigue siendo una victoria, incluso por una diferencia mínima. Después de terminar esta carrera, escucha un ruido de fricción claro proveniente del puente trasero. Levantará el coche, desmontará los frenos y retirará el disco de freno. Luego, aflojará los tornillos del soporte trasero y soltará la tuerca del eje trasero. Este ruido de fricción proviene del rodamiento de la rueda. Normalmente, un rodamiento de bolas tiene una vida útil muy larga, alcanzando en promedio 100.000 kilómetros, pero el accidente seguramente dañó esta pieza. Por ello, instalará un nuevo rodamiento original del fabricante. Luego, aplicará silicona de alta temperatura, cerrará completamente la zona y volverá a montar todo en su lugar. Después de eso, tomará la carretera para enfrentarse al infierno verde y probar su coche en el circuito de Nürburgring, en Alemania. Ese día, el clima era lluvioso y el precio de la entrada al circuito era de 30 euros. El Nürburgring es una pista muy larga que serpentea entre los árboles y el bosque. Y eso es todo. Espero que hayas disfrutado esta reconstrucción, al igual que Matt Armstrong disfrutó en la pista. No olvides suscribirte al canal y decirnos en los comentarios qué coche te gustaría ver restaurado a continuación.